Bueno, entonces vamos a iniciar con el tema de la segunda web de maquinaria y mecanización agrícola. Bueno, me quedó ahí un error, pero en la presentación, pero es segunda web. Y el tema que vamos a hablar hoy es acerca del sistema de labranza y condicionantes del suelo. Entonces, ¿qué es la labranza? La labranza son una serie de actividades que conducen a la formación o adecuación óptima del suelo con el objetivo de que esté listo para realizar la siembra o el establecimiento de un cultivo. Y su fin principal es permitir que las raíces puedan lograr profundizar, pues, hasta el mayor y crecer el mayor volumen posible y absorber los nutrientes que estén disponibles en el suelo de manera óptima. Bueno, ¿qué tipos de labranza se conocen? Entonces, se conoce un tipo de labranza convencional o tradicional, que este tipo de labranza implica el uso intensivo de implementos como la rastra, los rastrillos, los pulidores, que busca remover la superficie del suelo. Oscila entre un número de pases de 4 a 8 y lo que puede ocasionar pérdidas anuales de hasta 10 toneladas por hectárea de suelo. Puede generar compactación y degradación de suelo. Bueno, em, ha ido evolucionando los tipos de labranza y encontramos otro que se llama labranza de conservación. Este sistema de labranza, en, por lo menos el 30% de la superficie debe quedar cubierta de residuos. Ese tipo de labranza busca eso, que se haga un volteo y el suelo quede cubierto de residuos de las plantas que quedan después de la siembra, con el fin de controlar la erosión, o sea, los residuos de la cosecha. Los principales pilares de este sistema de labranza es que se utiliza maquinaria especializada, que se tiene en cuenta la rotación de cultivos, el uso de coberturas y rastrojos, el manejo integrado de plagas y el manejo integrado de malezas. Bueno, bueno. Otro tipo de labranza es la labranza mínima o reducida. Esta se caracteriza porque reduce la preparación del suelo para la siembra únicamente de 1 a 3 labores o 3 pases. Es correctiva y utiliza el uso de implementos de labranza vertical. También incorpora, lo mismo que el anterior, parte de los residuos al cultivo, dejando al menos un 30 de en la parte superficial. Los implementos más utilizados son arados de cincel, arados vibratorios, y estos se combinan con un pase de disco. Los cinceles rígidos se utilizan para corregir la compactación a profundidades mayores de 25 centímetros, reemplazando los arados de discos. Para compactaciones superficiales, en los primeros 20 centímetros se utilizan cinceles vibratorios. Después de la labranza vertical, se hace un pase de rastra con el fin de uniformizar el terreno y destruir terrenos grandes. Y por último, pues se hace un pase con pulidor con el objetivo de dejar el suelo en condiciones adecuadas para la siembra. Con ese tipo de labranza se logra condiciones adecuadas para el desarrollo de las raíces a mayor profundidad y mejora el drenaje de los suelos. Labranza cero o siembra directa. Este tipo de labranza involucra la rotación de cultivos, el uso de coberturas y abonos verdes y la no labranza del suelo, como su nombre lo indica. Permite la siembra del cultivo sin ninguna labor de preparación, es decir, que no se utiliza ningún tipo de implemento como rastras, discos, cinceles, como se menciona
en los anteriores tipos de labranza. Pero, pues obviamente que para implementar este tipo de labranza se requieren suelos que no tengan limitantes físicos, químicos y biológicos. Además, se puede utilizar una sembradora. Y pues que la sembradora, de pronto si ustedes ya tuvieron el componente práctico y la han visto, utiliza un cincel de rotura que afloja el suelo, digamos, generando o diseñando las líneas de siembra. Y una segunda sesión que se encarga de colocar la semilla a la profundidad deseada. Y también, finalmente, se efectúa la tapada de la semilla con las llantas tapadoras. Eso si no lo han visto, de pronto el componente práctico, si no lo han realizado, pues lo irán a ver próximamente. Entonces, para determinar qué tipo de labranza se puede utilizar en el momento de preparar un terreno para determinado cultivo, entonces es importante conocer las condicionantes de suelo, como lo dice el mismo nombre de la presentación, y la unidad a la que corresponde la actividad que ustedes están realizando. Porque, de acuerdo a las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, que, pues, que se obtengan después de un análisis de suelo que es importante que se realice antes de hacer o cualquier tipo de implementar cualquier tipo de mecanización de suelo. Entonces, de acuerdo a eso, pues se determina qué tipo de labranza se puede hacer. Entonces, hablemos un poco de las propiedades físicas del suelo. Entonces, la textura. La textura está determinada por la proporción de harina, limo y arcilla en el suelo. Y esta propiedad afecta la porosidad y la retención de agua. ¿Cómo se mide la textura del suelo? Se mide utilizando el triángulo textural de USDA. De pronto ustedes lo han visto, si ya vieron nutrición vegetal, de pronto pues ya han tenido acceso a ese o manejo y conservación de suelos, han tenido conocimiento del triángulo textural de USDA, en donde nos indica qué tipo de suelo o qué tipo de textura tiene el suelo de acuerdo al porcentaje de arena, el porcentaje de limo, el porcentaje de arcilla. Y por ejemplo, podemos decir, este suelo es franco arenoso, franco arcilloso, franco limoso, bueno, de acuerdo al porcentaje o la proporción de arena, limo y arcilla en el que el suelo que se encuentra en el suelo. Y pues asimismo, determina la compactación del suelo, porque si un suelo es demasiado arcilloso, pues va a ser más compacto que un suelo que sea que tenga mayor porcentaje de arena y de limo. La estructura. La estructura hace referencia a la organización de partículas del suelo en agregados. Influye en la aireación y el drenaje. Entonces la estructura, que también depende un poco de la textura, van relacionados. Entonces se puede medir como grumosa, en bloque, laminar, granular, masiva. Y esto también influye en el tipo de labranza o mecanización que se va a realizar en ese suelo. La densidad aparente es la masa del suelo por unidad de volumen. Afecta la compactación y la penetración. Suelos óptimos va de 1.1 a 1.6 gramos por centímetro cúbico. La porosidad, pues el volumen de espacio de vacíos del suelo, esenciales para retención de agua, de aire y agua, también obviamente para la penetración de raíces, y pues esto es muy importante a la hora de determinar qué tipo de mecanización de suelo, de mecanización y de labranza se va a utilizar. Y además, ¿qué implementos se van a utilizar?
El óptimo para un suelo es de 30 a 60% del volumen total. La capacidad de retención de agua es la cantidad de agua que el suelo puede almacenar y proporcionar para las plantas, a lo que se le llama capacidad de campo, que el rango óptimo va de 20 a 30% y el punto de marchitez está determinado por debajo del 10%. Todas estas propiedades físicas van relacionadas unas con otras y determinan su actitud para la mecanización agrícola. Es un suelo que está en óptimas condiciones físicas, pues no es necesario hacer una mecanización, se le aplicaría una labranza cero en la que solamente se sugiere utilizar una sembradora, sería el único implemento o maquinaria agrícola que se utiliza, y otras actividades como rotación de cultivos, utilización de abonos verdes. Un suelo bien estructurado facilita el laboreo y la eficiencia en la siembra y la cosecha. Esto también depende del tipo de cultivo, qué tipo de mecanización se debe implementar de acuerdo al tipo de cultivo, como por ejemplo el arroz, que se requieren pues cierto tipo de mecanización o adecuación de suelos para el establecimiento de este cultivo. Bueno, propiedades químicas del suelo. Entonces está el pH, que mide la acidez o alcalinidad del suelo. Eh, el rango entre 5.5 y 7.5 es óptimo para la mayoría de los cultivos. La cantidad de materia orgánica es otro parámetro que también influye pues, principalmente en la fertilidad del suelo, que va del 2 al 5% en suelos agrícolas. La capacidad de intercambio catiónico, que es la capacidad que el suelo tiene para retener y liberar nutrientes, que va entre 10 y 40 moles por kilogramo. Y obviamente los nutrientes esenciales, como nitrógeno, potasio, fósforo, calcio, magnesio, bueno, los elementos mayores y los elementos menores, que determinan la disponibilidad de nutrientes y micronutrientes para el desarrollo de los cultivos. Este pues es un factor muy importante a tener en cuenta a la hora de la fertilización del suelo, del manejo de la fertilización del suelo y de los cultivos, y pues depende de la cantidad, depende de cada nutriente. La salinidad, entonces el exceso de sales disueltas pueden afectar el crecimiento de las plantas, ¿no? Estas propiedades químicas permiten determinar la fertilidad del suelo, la disponibilidad de nutrientes para el crecimiento de cultivos. Cada tipo de cultivo pues requiere una disponibilidad de nutrientes diferente, entonces por eso es importante para cada etapa del cultivo y por eso es importante tener el análisis de suelos. ¿Por qué va de la mano con, con, con los procesos de mecanización? Porque un suelo con un buen balance químico pues reduce la necesidad de fertilizantes artificiales y mejora la eficiencia de las labores mecánicas. Entonces, ustedes saben que con los procesos de mecanización, pues también se busca mejorar la aireación, la porosidad, la profundidad de las raíces y obviamente pues esto va a permitir mejorar la absorción de los nutrientes que el suelo contiene o que se le aplica mediante procesos de fertilización. Propiedades biológicas del suelo. Entonces, los parámetros a tener en cuenta son la actividad microbiana, que es la cantidad de microorganismos que participan en la descomposición y ciclo de nutrientes, por lo tanto, en la formación de materia orgánica. La respiración del suelo, que es la cantidad de dióxido de carbono que nos permite identificar o determinar la actividad biológica del suelo, el contenido de microorganismos benéficos como hongos, bacterias, actomicetos, que están
relacionados con la materia, la descomposición de la materia orgánica, la relación carbono-nitrógeno, que también afecta la descomposición de la materia orgánica. Entonces, todas estas propiedades biológicas esto reflejan o están relacionadas principalmente con la descomposición de materia orgánica, que es un aspecto clave muy importante para la fertilidad del suelo. Entonces, eso, ustedes saben que a mayor cantidad de materia orgánica, pues podría haber mayor cantidad de fertilidad del suelo. Un suelo con alta actividad biológica, pues con alta presencia de microorganismos y macroorganismos, muy seguramente van a tener una mejor estructura, una mejor porosidad del suelo, una mayor aireación y por supuesto una mayor fertilidad, reduciendo también la necesidad de una labranza intensa. Es importante conocerlo, estos condicionantes del suelo, porque como lo dije inicialmente, dependiendo de las propiedades físicas principalmente, que son las que determinan la estructura del suelo, pues se va a poder tomar una decisión adecuada para mm, saber qué tipo de mecanización se va a implementar en el suelo, qué tipo de maquinaria, qué tipo de implementos, si son rastras, rastillos, bueno, en el suelo. Y esto pues obviamente va muy de la mano con el tipo de cultivo que se va a implementar. Vamos a hablar también un poco de la agricultura de precisión. De la agricultura de precisión hace referencia pues a la segunda actividad de del momento intermedio, o sea, la segunda fase sería del momento intermedio, que ustedes la van a realizar pues después de que terminen la actividad que está abierta. Bueno, ¿qué es la agricultura de precisión? Es una serie de tecnologías que buscan optimizar la producción agrícola a través del manejo espacial de los factores y temporal de los factores de producción. Estas tecnologías se instalan en la maquinaria de campo con el objetivo de tener una información más detallada de las labores que se deben implementar para determinado cultivo. Eh, esa información detallada o esas labores hacen referencia, puede ser al levantamiento topográfico, a la preparación, a la siembra, a la mecanización, a la fertilización y a la cosecha, dependiendo del lote o del terreno, del tipo de suelo, de las condiciones climáticas, también influyen en, pues, en donde se va a implementar, del tipo de cultivo, obviamente. ¿Qué busca la agricultura de precisión? Optimizar la producción agrícola, optimizar los recursos, em, minimizar el impacto del uso de maquinaria, del uso de fertilizantes, del uso de insecticidas, de plaguicidas. Como su nombre lo indica, agricultura de precisión. Entonces, es el uso de tecnologías que van a permitir que todo sea muy exacto y con un óptimo rendimiento y un mínimo de impacto en los recursos naturales. Bueno, ¿cómo funciona la agricultura de precisión? Entonces, como lo pueden ver ustedes ahí en esa imagen, inicia con la recolección de los datos que se puede hacer utilizando drones, sensores o sensores que van a recoger datos sobre los condicionantes del suelo de los que hablamos hace un momento y también de las condiciones climáticas del suelo, como la humedad, la temperatura, estado de cultivo, utilizando imágenes satelitales y mapeando el
el campo. Un segundo paso es el análisis y procesamiento de datos. Entonces, los sistemas de información geográfica, SIG, integran y analizan los datos creando mapas que muestran el rendimiento del cultivo. Basados en esos datos se pasa pues a un tercer paso que se llama la toma de decisiones basada en los datos. Entonces permite, de acuerdo a los datos recogidos y analizados, permite tomar decisiones precisas, como su nombre lo indica, cuando hablamos de agricultura de precisión, para cada zona de campo, optimizando el uso del agua, de fertilizantes y de otros recursos. Monitoreo y ajustes. Entonces, como estas condiciones o estos condicionantes climáticos y del suelo, como la humedad, la temperatura, bueno, entre otros, son cambiantes, ¿no? Dependiendo también del clima, del cambio de clima. Entonces, por eso hay que hacer un continuo monitoreo y ajuste, en donde siguen representando, pues, gran importancia los sensores y drones, ¿no? Que se encargan de monitorear el campo en tiempo real, permitiendo que se hagan ajustes de riego y de fertilización según las necesidades. Finalmente, la ejecución automatizada. Entonces, tractores autónomos, riego automatizado, aplican los recursos a las áreas necesarias, manifestando la eficiencia y reduciendo el desperdicio. Entonces, en la medida en que se implementa la agricultura de precisión, pues se va a utilizar tecnología más automatizada para garantizar el rendimiento y optimizar el uso de los elementos como el agua, fertilizantes y los recursos necesarios para determinado cultivo. Bueno, vamos a hablar un poco de estos sistemas utilizados en la agricultura de precisión. Entonces, de los que hacía referencia ahí, los sistemas de posicionamiento global, GPS, estos son fundamentales en la agricultura para la geolocalización precisa de áreas específicas y permite pues hacer un mapeo de los terrenos. Los drones, que están equipados con cámaras y sensores para recopilar datos importantes sobre el terreno. Entonces, como lo veíamos en la gráfica anterior, estos se utilizan para la recolección de datos y monitoreo de las condiciones del cultivo, del clima, para la toma de decisiones. Y los sistemas de información geográfica que permiten integrar y analizar datos especiales para tomar el diseño y ejecución de acciones sobre el terreno. Esto incluye la creación de mapas, de suelos, de aplicación de suministros, que ayudan a los agricultores a identificar tanto áreas de alto rendimiento como áreas que requieren una atención diferente. Bueno, entonces ya, pues con esa pequeña, digamos, explicación acerca de la agricultura de precisión, terminamos el tema. Bueno, voy a hablar un poquito sobre la guía de actividades que está pendiente de esta actividad y finalizamos con una ronda de preguntas. Antes de hacer la explicación, voy a compartirles en el chat la asistencia. Bueno, el link de asistencia. Voy a dejar de compartir aquí un momentico para compartirles el enlace de asistencia.